Ya estamos de regreso en su programa Doctor en Casa y vamos a comenzar hablando sobre la diabetes y enfermedades de la tiroides en el adulto mayor. Y aquí está con nosotros el doctor Héctor Gallegos, geriatra. Muchas gracias, doctor, por estar nuevamente con nosotros. Saludarlos igualmente. Bueno, y siempre que pensamos en diabetes y problemas tiroideos, estamos pensando en gente muy grande, ¿no? Pero pues a veces también se da en jóvenes. Sin embargo, en la gente adulto mayor, esto los deteriora aún más, ¿no? ¿Cómo detectar cuando una persona ya está grande que empieza a tener uno de estos tipos de enfermedades? Porque a veces es difícil en el adulto mayor detectar enfermedades crónicas, ¿no? Así es, buenos días, gracias por la invitación. Mira, hablar de diabetes y de enfermedades tiroideas es hablar de enfermedades metabólicas en general en el adulto mayor. Cuando hablamos de diabetes o se escucha el término diabetes, generalmente pensamos que se presenta en personas jóvenes y el día de hoy vengo a hablarles qué pasa con el adulto mayor. Primero vamos a hablar un poco de diabetes y también de enfermedades tiroideas posteriormente. A nosotros en la consulta de geriatría nos toca ver dos tipos de pacientes diabéticos. El paciente diabético que envejeció con la enfermedad, es decir, una persona de 45, 40, 50 años, que tiene ya 10, 15, 20 años con la enfermedad y que brincó, por así decirlo, pues a la edad adulta mayor, es decir, arriba de los 60 años, y que ya trae algunas comorbilidades con él, es decir, hipertensión, algún problema renal, etcétera. Eso nos toca abordarlo a nosotros y la mayoría de las veces desafortunadamente nos toca ver ya las complicaciones. Y el otro tipo de paciente es el paciente que tiene más de 60 o 65 años que recién se hace el diagnóstico de diabetes. En ambos casos hay que insistir en lo siguiente, los criterios diagnósticos pues prácticamente son los mismos de cualquier edad. No vengo a hablar de cómo hacer el diagnóstico con los criterios, sin embargo, en el adulto mayor los síntomas pueden llegar a ser un poquito diferentes. Por ejemplo, en el paciente joven clásicamente se presentan muchas ganas de orinar, muchas ganas de comer y muchas veces las polidipsias, polifagia y poliuria que siempre comentamos nosotros en nuestras historias clínicas, pero en el adulto mayor casi siempre eso es frecuente. A veces el paciente orina mucho porque pues tiene problemas de la vejiga, come o puede ser que no coma tanto, puede ser que tenga mucha sed porque está deshidratado y cosas de ese tipo, sin que necesariamente tenga un problema metabólico. Por eso es importante cuando va al médico a la valoración geriátrica integral, hacer el diagnóstico de la diabetes. Les decía, una vez que ya tenemos el diagnóstico de diabetes, es importante estratificar qué tipo de paciente tenemos en el sentido funcional. ¿Por qué? Porque desde hace más de 20 años sabemos que la terapia, ahorita vamos a hablar un poquito del tratamiento, que las terapias estrictas previenen las complicaciones de la diabetes, es decir, las terapias intensas. Entonces, si nosotros le queremos poner insulina, dosis altas a un paciente para tratar de tenerlo en 110 de glucosa, por ejemplo, probablemente lo logremos, pero es un paciente que tiene, por ejemplo, 85 años, que está frágil, que está débil, entonces probablemente afectemos aún más. Es por eso que necesitamos individualizar cada paciente. Entonces, los criterios diagnósticos son prácticamente los mismos. Ya tenemos un paciente diabético y necesitamos determinar qué estado funcional tiene el paciente. Porque a veces yo creo que ya cuando la gente es grande e incluso sorprendentemente muchos apenas se empiezan a atender con algún médico a edades grandes, ¿no? O sea, realmente no estuvieron yendo al médico en su edad adulta joven o algo así. Y se hace el diagnóstico. Muchas veces es un diagnóstico que esa persona ya estuvo viviendo bastante años con este problema y obviamente se atendió porque ya tiene un problema. La persona cree que el diagnóstico es reciente. Me acaban de diagnosticar diabetes cuando a lo mejor estuvo viviendo 10 o 15 años con ella, ¿no? Es muy común que pase eso, generalmente cuando ya el paciente debuta y que se hace el diagnóstico pues, de diabetes es porque tuvo ya una complicación secundaria. ¿Por qué? Porque no sabía que era diabético, evidentemente no se cuidaba la dieta, no hacía ejercicio y puede ser que debute con un proceso infeccioso o viceversa. Por ejemplo, se me viene a la mente un caso de una paciente que recién vi,
Se fracturó la cadera una paciente de 86 años. Quiero hacer un paréntesis. La edad arriba de los 60, 65 años es la edad de los nunca, ¿no? A mí nunca me había pasado esto. A mí nunca, yo nunca había ido con un doctor, etcétera. Pero pues finalmente hay cambios en el cuerpo que hacen que ahora sí ya sea la edad de los hoy, ¿no? Que tienes que ir con el médico. Entonces les decía, esta paciente de 86 años precisamente nunca iba con el médico como tal porque estaba sana completamente. Sin embargo, se fractura la cadera, llega al hospital, se le sube la glucosa, porque una fractura de cadera es un evento traumático que hace que se suba la glucosa y le dicen, eres diabética. Y le empiezan a dar tratamiento y le empiezan a dar insulina. Yo voy y reviso la bitácora de día a día, 70, 75 niveles de glucosa, de miligramos por decilitro, entonces estaba haciendo hipoglucemias. Sí. Entonces es bien importante hacer el diagnóstico cuando un paciente está estable, vamos, que no está con un cuadro de estrés. Entonces es muy frecuente que debuten los pacientes con un proceso de descompensación. Es raro realmente ver a un paciente con complicaciones agudas como la cetoacidosis diabética, es decir, un problema en el cual se eleva demasiado la glucosa que tienen que llegar a hospitalización y poner insulina por la vena y demás. Sin embargo, la mayoría de las veces detectamos el problema, como les mencionaba. La gran mayoría de las veces ya trae la enfermedad del paciente, es decir, de edades más jóvenes. Son pocos realmente los que debutan con diabetes, pero el hablar de la diabetes es precisamente por eso, porque las causas más frecuentes de morbimortalidad son las causas cardiovasculares y sin duda uno de los factores más importantes es el mal control de la diabetes. Y se puede confundir la gente también que esos problemas que está generando la diabetes desde pues, años sean parte de su envejecimiento, ¿no? Entonces dicen, no, pues es que es por la edad que ya no estoy viendo bien, que si me golpeo no me duele tanto y cosas así. Y, digo, la gente deja pasar muchas cosas pensando que es normal porque pues ya está grande, ¿no? ¿Y cuáles serían los síntomas así como para detectar si hay un problema? Y no confundirlo como lo dice el doctor. La realidad es que la gran mayoría de las veces, como pasa en los adultos mayores, es que es atípico, es asintomático. No esperamos que el paciente quiera orinar mucho, los síntomas que les mencionaba. Lo que necesitamos es hacer exámenes de laboratorio, que vaya el paciente con nosotros. Evidentemente existe la carga genética, ciertamente, papá o mamá con diabetes. Sin embargo, arriba de los 60, 65, 70 años ya no cobra tanta relevancia esa carga genética, pero sí es importante. Entonces llega con nosotros el paciente al consultorio, hacemos exámenes de laboratorio y si no hay otra alteración que justifique la elevación de la glucosa, pues tenemos que hacer pruebas confirmatorias. Por ejemplo, puede llegar un paciente con 160 de glucosa en ayunas y ya lo catalogamos como diabético. Entonces hay que hacer un escrutinio para definir cómo ha estado su glucosa en los últimos 3 meses. Hay 2 pruebas principalmente, una que se llama curva de tolerancia oral a la glucosa, que es la que nos determina si es o no diabético el paciente. Se hace la prueba en ayunas, luego se le da a tomar glucosa y se miden en diferentes momentos de 1, 2 o 3 horas. Pero hay otra prueba más fácil, que es la prueba que se llama hemoglobina glucosilada. Ya está bien definido. Si está por arriba de 6.5%, se hace el diagnóstico, independientemente de la edad. Este es muy importante porque nos habla de cómo estuvo su glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, con esas pruebas podemos hacer el diagnóstico de diabetes y, evidentemente, empezar el tratamiento. Generalmente, tratamos a la diabetes de 3 formas, ¿no? Dieta, no se salvan de dieta los pacientes, ejercicio y evidentemente cuando es necesario algunos medicamentos. Pero si se fijaron es sencillo realmente hacer el diagnóstico, solamente tienen que ir con su médico y vamos a hablar ahorita de esos tratamientos que nos comenta el doctor después de este corte comercial. Así que hagan sus preguntas. 554-4466, volvemos.